Abran sus Biblias, hermanos, en el primer libro de Reyes, capítulo 17. Vamos a estar leyendo los versículos del 2 al 6. Y dice así la palabra de Dios: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Vamos a pedir la ayuda del Señor. Padre, ahora estamos ante tu palabra, te hemos alabado, te hemos adorado, y ahora necesitamos, Señor, que tú nos bendigas y fortalezcas nuestra alma y renueves nuestra mente y nuestros afectos. Podamos comprender y contemplar tus propósitos redentores sobre nosotros y cuál es tu soberana voluntad para nuestra vida en el día de hoy. Ayúdanos, Señor, quita toda distracción, que podamos, Señor, por tu Espíritu estar atentos y me sostengas a mí también a la hora de predicar. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Podríamos destacar, hermanos, algunas características de este breve relato, el cual nos puede servir de base para algunas importantes lecciones acerca de Dios y del trato para con sus hijos, que es lo que vamos a considerar hoy. Lecciones acerca de Dios y sus tratos personales con su pueblo. Pero primeramente tenemos que establecer el relato. Primeramente miren el versículo 2. Ahí vemos la clara indicación por parte de Dios de lo que Elías tiene que hacer. El profeta no estaba buscando, no estaba pidiendo dirección a ver qué es lo que debía de hacer después de haber dado el anuncio al rey. La iniciativa es de Dios. Y vino a él palabra de Jehová. La iniciativa es de Dios. En el versículo 3 se le indica el sitio exacto a donde tiene que ir, a Querit, un lugar desconocido, al oriente, frente al río Jordán, probablemente a la altura de Jericó. Era algún lugar solitario y desértico, un sitio escogido y señalado por Dios donde el profeta estaría solo y nadie lo encontraría. Así Dios le muestra dónde tendría que estar retirado, echarse a un lado, mientras Dios hacía lo que tenía que hacer en Israel. Tercero, en el versículo 4, junto con el mandato está la promesa de beber y comer mientras todo Israel tendría falta de agua y alimento. Dios le dio esta promesa para su mantenimiento. El creador y sustentador de todo mandaría unos cuervos que le lleven pan y carne 2 veces por día. Notar dónde se cumpliría la promesa de Dios. Era allí, donde Dios le dijo que tenía que ir. El Dios que oprimía a la nación alimentaría a este profeta, pero precisamente ahí, en ese lugar, donde Dios le dijo que tenía que ir. Pues era allí donde irían los cuervos a llevar pan y carne. Como si Dios le dijera: Elías, tú te beneficiarás de mis promesas solo en el lugar donde yo he elegido y te he señalado. Mientras te mantengas ahí, comerás. Si te vas de ese lugar, no serás sustentado. La dirección clara a Elías viene con una promesa. Y el cumplimiento de esa promesa está bajo una condición. Pues era allí donde se iba a cumplir. Se cumplirían las promesas en tanto el profeta esté donde Dios le había dicho,
Por lo tanto, la promesa estaba condicionada a la obediencia. Y por último, en los versículos 5 y 6, vemos aquí la obediencia del profeta y el cumplimiento de la promesa de Dios. La sencilla y literal obediencia del profeta a la indicación de Dios dio lugar a que viera algo realmente asombroso. Como aves carroñeras le traían para comer carne y pan. No tenía que luchar ni discutir el profeta, solo estar ahí donde Dios le había dicho, y vería esto cada día. Bueno, pues esa es la narración de este pasaje. Nos podemos ir ya. No. Qué narración tan sencilla, ¿eh? Eso seguramente que en la escuela dominical de los niños pequeños la ponen, ¿no? Pero al mismo tiempo tan asombrosa, hermanos. Es sencillo pero asombroso. Fíjese, dirección de Dios, mandamiento claro, promesa junta a ese mandato, obediencia fiel y cumplimiento de esa promesa de la gracia de Dios. Pero aún con todo lo sencillo que nos pueda parecer esta narración, contiene enseñanzas y elementos fundamentales que tenemos que saber. Y esto es así, pues Dios no nos dice estas historias para ver las cosas curiosas que Él hace y cómo vivían algunos de los profetas, sino que estas cosas son para nuestra enseñanza, para nuestra corrección, para nuestra exhortación y para prepararnos. Pues tiene aquí el contenido doctrinal suficiente para lograr ese efecto. Las enseñanzas doctrinales y teológicas del Antiguo Testamento no están en afirmaciones abstractas, sino tienen que ser deducidas de la vida y trato del pueblo y de los hombres de Dios. Y de ahí entonces se sacan principios vivos que tienen mucho que enseñarnos de Dios y de sus tratos para con los santos, que concuerdan con otras partes de las Escrituras. Primeramente, de este pasaje vamos a ver algunas enseñanzas acerca de doctrinas de Dios. Los caminos de Dios son inescrutables. Eso es lo que nos dice Pablo en Romanos 11:33. Los caminos de Dios son inescrutables. Cuán inesperadas son las formas que tiene Dios de hacer las cosas. Qué extraña y sorprendente es su providencia. Sus caminos no los podemos seguir siempre con nuestra razón. Su proceder, los medios que usa para hacer las cosas y los caminos que usa y las vueltas que da nos sorprenden y llenan de maravilla. Ahí estaba Israel, sin lluvia ni rocío, durante un tiempo largo. Ante esto podríamos decir, bueno, pues cuando empiece a apretar un poco la situación, podría aparecer Elías y decir ante todos, ven, esto es lo que yo les decía, presentarse otra vez en el palacio, ¿han visto? Pues esto es lo que yo les decía a ustedes. Ustedes están así por esto. Ahora voy a explicarles qué es lo que está pasando aquí para que de esta manera se acaben los problemas con esta nación. ¿Por qué no hacer esto? ¿Por qué no ir allí? ¿Por qué no presentarte en el palacio? Todos habían escuchado allí en el palacio el mensaje que le había dado Elías. ¿Acaso no sería una solución apropiada? ¿No sería la oportunidad que se presenta para poder hacer esto? Es una oportunidad de oro para hacer así. Pensar en la impresión de la gente, cómo oirían a Elías si él en medio de todo lo que estaba atravesando la nación y que sabían que era por la palabra de Elías, apareciera en una esquina de una ciudad importante de ahí hablando de ello. Toda la nación creería en el profeta, se acabarían los problemas. Pero no. Dios no le dijo nada de eso, sino iba por otro camino totalmente opuesto. Le dijo que se fuera y se escondiera, que se quitara de en medio, que se fuera de allí donde nadie lo podía encontrar, que no saliera ni siquiera a comprar comida, que no se moviera de ahí para nada, que allí se le llevaría la comida.
El Dios inescrutable es el que se explica a sí mismo. Pues nosotros con mucha probabilidad, hermanos, diríamos que se tendría que hacer de otra forma. Ahí vemos el profeta, que es la respuesta de Dios para ese pueblo en esa época, totalmente fuera de la escena del pueblo. Así es el Dios de la Biblia. Un Dios que hace cosas que nos sobrepasan, que no entendemos, hermanos. Y Él no está obligado a darnos ninguna explicación, sino que según su consejo y designio, Él actúa como quiere. Recuerden a Job. Dios no le tuvo que dar ninguna explicación de por qué Él actuaba así con él. Consideran a Abraham con su hijo Isaac. Hombres que en medio de la prueba y los caminos de Dios no saben ni tienen ni idea de qué es todo eso que está pasando en su vida. Pues nadie entendió la mente de Dios, ni nadie fue ni es su consejero. Inescrutables son sus caminos. También nos enseña otra doctrina sobre Dios. Dios es en verdad soberano. Mandó al profeta que fuera a ese lugar, pero también en ese lugar mandó a los cuervos. Y nos preguntamos, ¿pero cómo puede Dios mandar semejante cosa a unos cuervos? Esos animales que eran inmundos. Dios les pone instrucción en su interior para que vayan y hagan eso. Consideren que era época de escasez, tanto para los hombres como para los animales. Los cuervos no matan para comer. Normalmente comen carroña, animales putrefactos. ¿Y cómo es que conseguían carne buena y fresca y se la traían? ¿De dónde la sacaban? ¿Cómo es que no se la comían o se la llevaban para sus nidos? Tenía que ser carne buena y fresca, pues el profeta no podría comer ninguna carne podrida. Iría en contra de la ley dada por Dios en Levítico. ¿Y el pan? ¿De dónde lo sacaban? Nada sabemos de esto. Pero sí sabemos que día tras día el que sustentó con pan todo un pueblo en el desierto, ahora sustentaba por medio de unos cuervos a un hombre. Observemos qué lección más grande respecto a la soberanía de Dios. ¿Cómo es que estos cuervos, según las leyes de la naturaleza y sus instintos, que se comportan y comen esto y lo otro, y hacen así como vemos en este pasaje? Estas no son leyes de la naturaleza que funcionan por sí solas. Si llegamos a pensar así, es que nuestro pensamiento no es teocéntrico. No es la naturaleza, no es algo que, bueno, en Job 38, 41 dice: ¿quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Es Dios quien hace al cuervo como es, y así lo mantiene. Estas aves hacen lo que hacen, pues Dios los conserva en esa manera. Pero si Dios quiere, cambia y varía las fuerzas de la naturaleza y las costumbres de los animales. El Dios que había oído la oración de Elías para cambiar las condiciones del tiempo y la atmósfera, era el que ahora también cambiaba las características de estas aves para ministrar al profeta en estas condiciones tan especiales. Este es el Dios de la Biblia. Su soberanía en la creación no tiene límites. Manda a los hombres, pero también manda a la lluvia y también a los pájaros, y estos obedecen. Otra enseñanza de la doctrina sobre Dios es que las promesas de Dios son ciertas. Dios puede decir esto: Elías, si tú haces lo que yo te digo, tú verás como yo te sustento. Allí donde te he dicho, se cumplirá la palabra de mi promesa. Dios sustentaría con lo necesario para que el profeta fuese mantenido a fin de que haga aquello para lo cual Dios lo quiere. Ese sustento no faltaría para Elías.
para que Elías llegara a donde Dios le había encargado e hiciera lo que Dios tenía pensado y planeado para él, para eso sería guardado, protegido y sustentado. Habría incertidumbre por todas partes a su alrededor. La gente estaría apesadumbrada, inquieta, llena de dudas. Habría mucha miseria en toda la nación. Pero Elías, por la promesa de Dios, estaría siendo atendido con todo lo que él necesitaba. Esta es la promesa de Dios para los suyos. Filipenses 4:19. Dice allí: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A esto le escribe Pablo a esta iglesia en Filipos, a quienes previamente reconoce como aquellos que ofrecen esos sacrificios a Dios agradables a Él. Inmediatamente les recuerda esta misma promesa que vivía Elías, que Dios suple todo lo que os falta, o Dios suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas, según sus planes inescrutables y en su soberanía. Dios tiene recursos para hacerlo. Y aquellos que se mantienen allí, donde Dios les dice que estén, estos verán como Elías, de qué forma Dios les suple todo lo que les falta. Pero hay que estar allí, donde Dios dice que tienes que estar. Por esa razón el apóstol escribe en Hebreos 13, versículos 5 y 6, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Por tanto, teniendo esta promesa, no tenemos que recurrir al pecado, al engaño, a la avaricia, pues Dios es fiel a sus promesas. Y Dios ha prometido que no nos desamparará ni nos dejará. Por tanto, si nos apartamos del pecado, veremos de qué manera estará con nosotros y no nos dejará. Esta narración es también una buena ilustración de Mateo 6:33. Ayer el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Aquí había un hombre, Jesucristo, que buscaba el reino de Dios. Se preparó para oír la palabra de Dios y se ajustó a ella en obediencia y vio cómo esta promesa de Dios la cumplió, aunque fuera de la forma más extraordinaria e inesperada. Al darnos esta promesa, Dios toma bajo su responsabilidad el cuidado y las necesidades de los suyos. Y aquellos que busquen el reino de Dios y su justicia en sus hogares, en la iglesia y en sus vidas, esto es, que buscan el reino de Dios y su justicia ajustándose en obediencia a cómo Dios quiere que vivamos ahí, verán y conocerán que el Dios de las Escrituras cumple lo que ha prometido. Los demás estarán en temores, incertidumbres, acudiendo al pecado, pero aquellos que se ocupen del reino de Dios, todas las cosas les serán añadidas. Es ajustarse uno mismo a cómo Dios quiere que yo viva y cómo debo conducirme. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia. Y Dios lo lleva a cabo, hermanos, por medios normales de la vida, o quizás inesperados y sorprendentes en algunas ocasiones. Y qué consuelo nos debe traer al contemplar este pasaje como un cuadro, que el hombre que obedece a Dios y está allí donde Dios le ha dicho, verá cómo todas estas cosas le son añadidas, verá cómo Dios le suple todas estas cosas. Hemos considerado algunas enseñanzas de doctrina sobre Dios, pero también este pasaje nos enseña acerca de los caminos de Dios para con sus hijos. Primeramente nos enseña
el descubrimiento de la voluntad de Dios en nosotros es paulatina. Es paulatina. El trato de Dios con Elías para conducirlo nos muestra en este pasaje de qué manera el profeta fue conociendo lo que Dios quería para él y a dónde quería que fuese. Los propósitos de Dios en los individuos se los va descorriendo poco a poco, de forma gradual y paulatina. Miren en 1 Reyes 17:1, el Señor envía allí a Elías. Él no se presenta como consideramos, de repente me presento porque sí, porque yo quiero y porque... No, el Señor lo envió allí. Y luego el versículo 3, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit. Luego miren el versículo 8, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón. Y luego en el 18, capítulo 18, versículo 1, pasado muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ven, muéstrate acá. Hermanos, Elías no supo de entrada todo lo que tenía que hacer. Cuando el tiempo de una etapa se cumplió, se le indicó la otra, a dónde tenía que ir y lo que tenía que hacer. Esto es un importante principio. ¿Me siguen? Esto es un importante principio que lo tenemos que tener en cuenta respecto al proceder de Dios y cómo Él nos va mostrando su voluntad. Ahora estamos en un sitio, siguiendo un curso determinado en nuestra vida. Nos preguntamos, ¿cuándo acabará esta etapa en la cual estoy? ¿Qué será lo que tengo que hacer? Esta es una presión a la que todo ser humano está sometido. Pues mira bien cómo Dios procede con su pueblo. Recordar Hechos 9:6. Señor, ¿qué quieres que yo haga? La gran pregunta. Y la gran respuesta. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Dios no le reveló todo su plan al apóstol, sino Jesucristo le dijo dónde quería ahora que él estuviera y luego se le diría el siguiente paso a seguir. Dios va desenvolviendo poco a poco por dónde tenemos que ir en nuestra vida. Supongamos que Elías dice, Señor, yo quiero servirte. Quiero ser útil en medio de este pueblo que está en tan delicada situación. Pues ve al arroyo de Kerit. ¿Y qué voy a hacer yo ahí? ¿Y hasta cuándo he de estar yo allí? Ante toda la necesidad que hay. Señor, con todo lo que hay que hacer, ¿voy a meterme en ese desierto? Estas son preguntas normales en nosotros. ¿Cuál era la dirección clara para el profeta? La de ir al arroyo. Pues bien, es yendo ahí y esperando ahí que Dios le indicaría después a dónde tendría que ir. Esto es importante para saber por dónde tenemos que ir en nuestra vida. La primera pregunta que tengo que hacerme para saber cuál es la voluntad de Dios y qué curso tomar es, ¿dónde tengo que estar ahora? ¿Qué es lo que ya me ha dicho Dios dónde tengo que estar ahora? ¿Cuál es la indicación inequívoca de Dios hoy con respecto a mi presente? Pues estate ahí tranquilo y esperando, aunque sea en un desierto, hasta que Dios venga y empiece a indicarte por dónde tienes que coger. Para saber por dónde tengo que coger mañana, tengo que saber dónde tengo que estar hoy. Pues es ahí en el lugar donde Cristo me ha dicho que tengo que estar hoy, que me indicará el nuevo curso a seguir mañana.
¿Cuál es la enseñanza clara de la palabra que te dice dónde tienes que estar? Algunas personas jóvenes que sueñan con hacer cosas, o sinceros creyentes con un fuego por hacer cosas y coger por determinados cursos en su vida, quieren que Dios les indique y les guíe. Nosotros no tenemos que despertar a Dios y espabilarlo a ver si está medio dormido. Con todo lo que hay que hacer y llegar a pensar nosotros mismos, yo podría hacerlo. Debemos, hermanos, aprender a movernos según nos indique Dios por su palabra. Pues Dios nos hablará por su palabra y por su providencia, donde hará que la situación se arregle de tal forma que veremos con certeza y claridad que es por ahí por donde Dios quiere que nos movamos. Pero sea como sea, Dios nos lo indicará de forma concreta y personal. Por eso mira dónde tienes que estar ahora, con los oídos bien abiertos, porque Él no se duerme, ni está despistado, sino tremendamente comprometido para la salvación de pecadores y la edificación de la Iglesia. No cedamos a la presión de nuestro desespero e imaginación o a las posibilidades con las que nosotros nos vemos, sino a la dirección clara de la voluntad de Dios, que a su tiempo vendrá. Consideren, hermanos, en qué lugar le dijo Dios al profeta que ahora tenía que ir a Sarepta de Sidón. Pues en el arroyo de Querit. Es ahí donde se le dijo de parte de Dios, en el arroyo. La segunda enseñanza acerca de los caminos de Dios para con sus hijos es la disciplina de la soledad. Es parte imprescindible de la preparación espiritual. Lo voy a repetir. La disciplina de la soledad es parte imprescindible de la preparación espiritual. Miren, Elías dijo aquel breve pero gran mensaje del capítulo 17, versículo 1. Y luego Dios le ordenó que se separara, que se aislara, que se pusiera aparte de la vida social de Israel y estuviera solo en el desierto. ¿Cómo es que Dios lo envía ahí? ¿Cómo es que Dios le dice que se vaya, que lo envía allí al desierto? Recordar que eso mismo pasó con José, Moisés, Isaías. Miren ese detalle del profeta Isaías, desde la visión y llamamiento de Isaías por Dios en el capítulo 6. Y cuando el Señor le ordena a Isaías presentarse delante del rey Acaz, capítulo 7, pasaron 10 años. 10 años. ¿Dónde estaba Isaías todos esos años? Dios lo aisló, lo separó para prepararlo. Lo mismo con Juan el Bautista, con Jesús. Poco sabemos de Cristo, su juventud, cómo Él estuvo todos esos años ayudando a su padre en la carpintería antes de que el Señor lo llamara. Cómo luego se tuvo que hacer cargo de la carpintería, porque su padre había fallecido, hasta que Dios lo llamó. Y cuando Dios lo llamó, 40 días en el desierto. Y con Pablo, igual. Como un hombre que era la respuesta de Dios a las necesidades de esos tiempos, es aislado por Dios en el desierto. Pues hermanos, es ahí, en el horno de la soledad, que el hombre queda más sensible a ser moldeado a la imagen de Cristo. Bajo la disciplina de la soledad. Es así que Elías iba a ser habilitado para la tarea que tendría que hacer. Ahí en esa disciplina aprendería a dejar a un lado la reputación de uno mismo, a dejar a un lado el yo en las manos de Dios. Cuando empezó la sequía, la gente empezaría a preguntar por él, a buscarle. Ese era el hombre,
lo verían como la solución. Si Elías aparecía de repente, todo el mundo lo aclamaría. Él sería el héroe, la solución del problema. Pero Dios le dijo a Elías: quítate de en medio de la escena, aléjate, soy yo quien voy a trabajar, no tú. A todos nos gusta ser alguien, que los demás sientan que yo soy imprescindible para ellos. ¿Cómo amamos nuestra reputación delante de los hombres? Que digan cosas grandes de nosotros. A todos nos gusta, a todos. Que vean mis talentos, mis cualidades, que vean las obras en las que estamos envueltos. Pero de esa forma no llegaremos a ningún sitio en el reino de Dios. A ningún sitio. ¿Saben por qué? Porque el orgullo todo lo que toca lo estropea. Todo lo que toca lo estropea, lo corrompe. Qué bueno fue para la vida espiritual del apóstol Pablo ser considerado por muchos como la escoria del mundo, el desecho de todos. Hermanos, esto es duro, esto es muy duro. Que la gente te diga que eres una basura, que la gente te diga y piense de ti que eres un desperdicio, no nos gusta. A nadie le gusta. Esto es duro. Pero ¿acaso no nos tenemos que recordarnos algo así nosotros mismos personalmente para que sepamos que lo que soy y tengo, lo soy por la gracia de Dios? Tenemos que llegar a aprender, hermanos, que la reputación que más nos interesa es ¿qué es lo que dice Dios de mí? ¿Qué es lo que dice Dios de mí? No lo que dicen los hombres, lo bueno que puedan decir los hombres, o lo malo que pueden llegar a decir los hombres de mí. ¿Qué es lo que dice Dios de mí? ¿Qué reputación tengo yo delante de Dios? Pues es allí, en el anonimato, en la soledad, como se llega mejor a saber que no eres tú quien importa, sino Dios. Y la reputación que debes buscar no es lo que digan de mí los hombres, sino lo que piense Dios de mí. Pero es ahí, hermanos, en la soledad, en el desierto. Algunas conclusiones. ¿Te hallas solo y te encuentras como en un desierto? ¿Qué puedes aprender en la soledad si es que estás ahí, en el desierto? Pues considera si Dios quiere enseñarte esto. Bajo la disciplina de la soledad se aprende la lección de la sumisión. Ese era un lugar donde Elías no podía hacer nada. Un periodo de su vida donde veía su inutilidad. No estaba activo, ni se sentía ocupado en algo beneficioso, en algo provechoso para otros. Estaba allí, solo, en el desierto. Necesitaba de unos pájaros aún para ser alimentado. De manera que es llevado fuera del lugar donde se podía ver útil y se le pone allá donde nada puede hacer. Y ahí lo único que le resta es obedecer, esperar en silencio, aguardar en ese lugar hasta que Dios diga otra cosa. Esto es también difícil de aprender, la obediencia. Y más cuando tú ves la necesidad. ¿Crees que puedes hacer algo? La presión de la prisa. Cuando crees que deberías estar en otra esfera más activa. Y ahí tienes que permanecer solo y callado, aguardando a que Dios te diga cuál es el siguiente paso. Cuán precioso es el arroyo de Querit, hermanos, para conocer la sumisión. ¿Cómo tenemos que aprender esta lección?
Cuando pensamos y nos imaginamos que podemos hacer tanto y estamos más prestos a correr tras los deseos de nuestra imaginación que a sujetarnos en obediencia donde Dios nos ha indicado, el lugar donde nos ha indicado. Ahí, en esa disciplina, la fe es probada, la fe que obedece, esa que escucha y mantiene lo que Dios le dijo. Su desespero le podía decir una cosa, su corazón otra, su imaginación sugerirle algunas cosas para hacer. Pero él tenía que recordar, el profeta, la palabra de Dios. Vete, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit que está frente al Jordán. Y mantenerla. Y mantenerla. No es solamente escuchar, es mantener. Una y otra vez por la fe tenía que decir, es aquí donde debo estar, es aquí donde tengo que esperar. Dios ha dicho que este es mi lugar ahora. Esta disciplina era una situación donde Elías tenía que ejercer de una forma especial la fe. Por lo tanto, ahí esta era probada. Y así era incrementada. La fe se incrementa por nuestra obediencia. Ahí también, bajo esa disciplina, se cultiva la comunión con Dios. Eso es lo que queda ahí. Buscar a Dios, tratar de acercarte más a Dios, cultivar su amistad. Dios puso a Elías en la soledad para que fuera a él, para buscarle con más tesón, y así su corazón se fortaleciera por andar cerca de Dios. Que su corazón se fortaleciera por andar cerca de su Dios. Puede que con frecuencia quedemos satisfechos con la compañía de los semejantes, de los amigos, de hacer muchas cosas, y con eso ya no buscamos la comunión con Dios. ¿Te encuentras solo? ¿Estás en el desierto? ¿Dios te ha puesto ahí en ese desierto? Pues es muy probable que Dios te ha puesto ahí para dirigirte a que busques más de su compañía y cercanía. No lo desaproveches haciendo cosas, haciendo actividades o buscando cercanía con otras personas. Es con Dios primero. Es con Dios a quien tenemos que buscar. Nuestras necesidades espirituales son atendidas y satisfechas normalmente en una relación sana y cercana con los hermanos en la fe. Y en forma general Dios ministra en nuestros corazones a través de ellos. Pero puede que Dios vea necesario que durante un tiempo nos encontremos como con cierta soledad y aislamiento, que me den de lado incluso y me encuentre al margen. Y esto no es para criticar o juzgar a los demás, sino esto lo hago yo, diría el Señor, para que me busques más y te acerques más a mí. Cómo la disciplina de la soledad hace que nuestra alma se vuelva a buscar a Jesucristo, que la creó, el que la ha limpiado y sanado con su muerte, al que puede hablar a nuestra alma palabras que la consuele y fortalezca y alegre. ¿Cómo nos lleva esto a ir para estar con aquel cuyo nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y entrar ahí para estar con Él? ¿Cómo nos enseña esta retirada al desierto también cómo Dios sustenta a sus hijos? Un pequeño arroyo escondido en un lugar del desierto le suplía agua al profeta, y aves venían a traerle carne. Un medio ordinario, un arroyo, y uno extraordinario, las aves para los casos extraordinarios. Esto nos muestra cómo el lugar señalado por Dios no es solo donde nosotros conoceremos la voluntad para nuestra vida,
sino es donde Dios suplirá para nuestros sustentos necesario. Cuando uno no ve esto así en su vida, tenemos que mirar dos cosas. Primero, preguntarnos, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos ahora? ¿Estamos realmente donde Dios nos ha indicado? ¿O me he buscado otro lugar? Y también hemos de preguntarnos, ¿estoy en incredulidad? Como nos dice que le pidamos a Él el pan de cada día, y si no tenemos, con todo lo que significa el pan diario de nuestra vida, ¿será porque ya no lo pedimos? ¿Porque nos hemos acostumbrado a Él? Recuerden a Asa, el rey Asa en esta mañana, en los últimos años de su vida. Pues cómo nos enseña este pasaje y otros como Salmo 37, 25. Dice el salmista, joven fui envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Hermanos, Dios da lo necesario a sus hijos para que hagan lo que Él espera de ellos en el lugar donde Él les ha puesto y esperan en obediencia a que Dios les indique cuál es el siguiente paso. Pero están ahí. Estas son lecciones que nos muestran esta sencilla historia acerca de Dios y de su trato con sus hijos. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones, hermanos.